Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos y como lo comentábamos arrancando nuestro capítulo de hoy, este fin de semana celebramos a nuestras mamás. Digo este fin de semana porque en rigor el Día de la Madre es el 10, o sea, mañana. Pero siempre el comercio, ¿no?, nos invita a celebrarlo el domingo más cercano. Así que, bueno, como sea, todo el fin de semana, y porque se lo merecen, ¿no?, celebramos a nuestras madres. Así que a propósito de esta celebración queremos hablar de algunos temas relacionados con la maternidad en Chile. Por eso nos visita la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a Cuatro Cabezas. Hola, buenos días y felices 10 años. Felices de la radio. De la radio amiga. Metí la pata. No, pero es que somos ¿Verdad? Yo siempre confundo estas cosas. Somos vecinos, claro, porque para nuestros auditores Tele 13 Radio, que es nuestra radio hermana, sí, está cumpliendo una década de vida. Nosotros somos más jóvenes, ¿ah? Sí, ustedes son más jóvenes. ¿Cuánto tenemos? Como 2 años. Oye, ya pasaron 3 años, Carlita. Tan jóvenes no somos. Pero no, vamos a cumplir 3 años. 2 años. No, pero en el tiempo de los medios en Chile están entrando en la adultez absoluta. Excelente. Oiga, ministra, bueno, me gustaría partir por una pregunta general, ¿no? A pito de lo que celebramos este fin de semana. ¿Cuáles son los grandes desafíos que están enfrentando las mamás chilenas hoy, a su juicio? A ver, hay, yo diría, 3 cuestiones que son evidentes, sobre todo después de la pandemia. Uno, lo que tiene que ver con el tiempo. Una de las tendencias globales tiene que ver con lo que se entiende como la pobreza de tiempo, que es un tipo de pobreza, de acuerdo a las Naciones Unidas, pero tiene que ver con la incapacidad de poder realizar actividades vitales básicas. Y dentro de eso está el tiempo para la crianza. Las jornadas laborales, bueno, vamos a ir reduciéndolas gracias a la ley de 40 horas, están estresando también esa capacidad de poder criar. Hay una segunda capa de desafío que diría yo que tiene que ver con barreras estructurales, que tienen que sobre todo que ver con nuestra legislación y cultura. Y dentro de eso está muy importantemente nuestra ley sobre sala cuna, que estamos buscando cambiar. Desde hace un año ya que está en el Congreso la propuesta de nuestro Ejecutivo, porque digamos que esto se está discutiendo como hace 20 años. Sí, claro. Desde 1918 en el país. La última tanda es de como hace 20 años. Por ejemplo, ayer estábamos en una actividad preciosa con 27 autoras de un libro de madres de la Teletón. Y claro, por ejemplo, a la hora de un hijo se enferma, o un hijo tiene una discapacidad y nació con una discapacidad. ¿Cómo se decide en la casa quién se queda? Normalmente dice, esto es machismo porque se queda la mamá, pero creo que también hay que valorar las decisiones económicas racionales de la familia. Y la verdad es que si tú tienes brecha salarial del 27%, como existe en nuestro país, evidentemente, a la hora de considerar el salario del hogar, el ingreso del hogar, ¿quién termina decantando por dejar su trabajo? La mujer. La mujer. ¿Por qué? Porque gana menos, aun cuando haga el mismo trabajo que el hombre, ¿ya? Entonces, barreras estructurales del tipo sala cuna, brecha salarial y la falta de corresponsabilidad. La última encuesta nacional del uso del tiempo nos muestra que la cantidad de horas dedicadas primero al trabajo doméstico básico, que es el trabajo que nos permite estar aquí en el día a día, la comida, la higiene, lavar la ropa, que son los que nos hacen seres funcionales, ¿cierto? Y las tareas de la crianza siguen siendo desbalanceadas muy fuertemente hacia las mujeres. Y eso no tiene solamente un costo de agotamiento o de fricción en las parejas. También tiene un costo económico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Dante Contreras, que es un estudio que lanzó el año pasado, este economista que es bastante conocido, las trayectorias laborales de hombres y mujeres son parejita hasta el primer hijo. Ahí hay un antes y un después, digamos. Un antes y un después, y el impacto es por lo menos, digamos, a los 15 meses la cosa ya se profundiza, se agudiza. Se agudiza, ¿ya? Entonces, eso, digamos, esas barreras estructurales que tienen que ver con legislación, con falta de corresponsabilidad. Las mujeres siempre hablamos de hemos llegado a conquistar todos los espacios, pero hay un espacio cotidiano que los hombres todavía no conquistan, que es el de la crianza y el cuidado y las tareas domésticas, y va siendo necesario.
Y hay uno tercero que tiene que ver con las características de la familia moderna, que es que hoy se cría muy en solitario y se ve en el agotamiento vital de las madres, se ve en el nivel de exigencias que tiene hoy la maternidad, que es bueno desde la perspectiva de lo que se exige para cuidar a los niños, pero que también por esa falta de corresponsabilidad termina recayendo muchas veces esa exigencia hacia las madres. El nivel de madres que se sienten permanentemente juzgadas, que sienten que no tienen apoyo. De acuerdo a una encuesta Bicentenario UC, por ejemplo, eso se duplicó en 10 años. Las exigencias de la crianza moderna, uno podría decir, ¿por qué tanto? Si nuestras mamás tuvieron que tuvieron que lavar pañales de tela. De tela. Y con mucho más hijos. Y con más hijos. ¿Era una más profunda red de apoyo que hoy se ha perdido? Así es, había una red familiar, también por la distinción de que había otras mujeres ayudando que hoy en día trabajan también, en su mayoría. Y por lo tanto, yo diría que esos son los principales 3 desafíos que están enfrentando las madres a los que nos vemos desafiadas, ¿cierto? Las barreras estructurales, la nueva modalidad de crianza que es mucho más solitaria y nucleada, de familias mucho más pequeñas que las que había antes, y sobre todo la incapacidad de que eso se proyecte en poder también desempeñar otros proyectos de vida. Ministra, leí una encuesta curiosa que salió hace poco. Bueno, se repite, ¿no? Esto de que, por ejemplo, los millennials hoy día prefieren en mayor medida, en un porcentaje altísimo, tener una mascota, tener un perro, que tener un hijo. Un especialista me indicaba con los conceptos, me decía, mira, hoy día los nuevos hijos son las mascotas y las nuevas mascotas son las plantas. Quedé bien impactado con aquello, justo antes de tener que ir a buscar a mi hija al colegio y le daba vuelta a este tema. Bueno, el asunto es que me gustaría que conversáramos respecto de las bajas tasas de natalidad en nuestro país y cómo estas han mostrado una disminución a la mitad en solo 30 años. Sabemos que es un fenómeno mundial, pero que en Chile es aún más grave. ¿Cómo el Estado pretende enfrentar este tema, considerando el alto costo que significa criar y cuidar, los proyectos personales de las mujeres y madres en cuanto a su desarrollo profesional, que son como los 2 grandes ejes? Uh-huh. Y los proyectos personales de los hombres también, ojo, porque la tasa de vasectomía se han disparado los últimos años. O sea, más de un 500%. No tengo la cifra exacta ahora en mi memoria, pero es muy, muy alta el aumento. No son solo las mujeres. Y bueno, respecto a la tasa de natalidad, efectivamente el panorama demográfico en nuestro país ha cambiado, pero yo quisiera, es una vuelta un poco más larga, pero en eso hay al menos 3 fenómenos. Al menos 3. Uno, que es la reducción radical del embarazo adolescente, y eso es bueno. Como control de la natalidad, digamos. Así es, porque teníamos cifras, porque éramos un país menos desarrollado y la tasa de embarazo adolescente va siempre vinculada a mayor pobreza y a otro tipo de vulneraciones. O sea, ser mamá adolescente, con excepciones por supuesto, estoy hablando de la estadística, ser mamá adolescente es un indicador de pobreza actual y pobreza futura. Y la reducción de la tasa de embarazo adolescente desde los años 2000 en particular es muy alta, y eso es una buena noticia, que tengamos menos niñas madres, porque las niñas son niñas, no son madres. Es un poco un silogismo, pero es un razonamiento básico para una sociedad desarrollada, y eso se ha logrado con una combinación de políticas públicas de información, de provisión de anticonceptivos, también con la pastilla del día después, y con la posibilidad de que las adolescentes puedan concurrir sobre todo a la salud pública primaria a obtener anticoncepción e información. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que tenemos es un retardo de la maternidad. Claro, privilegiar carreras profesionales, desarrollo personal, antes de convertirnos en... Yo fui papá casi a los 40, digamos, también soy reflejo de aquello. Y no solo privilegiar, es poder privilegiarlo. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años, si vemos la curva, se reduce la tasa de natalidad, pero la tasa de mujeres trabajando, mujeres jóvenes trabajando y estudiando, hace 30 años no estábamos en una paridad en la participación en la educación superior, sea técnica o universitaria. Eso sí se ha ido dando.
Entonces, tiene que ver también con poder acceder a la educación superior, cosa que no era así antes. Y por lo tanto se retrasa la decisión del primer hijo, que a veces es el último, pero es la decisión de la maternidad. Y ahí es importante porque no tenemos educación sexual integral, y educación sexual integral también incluye los contenidos respecto a no solo al control del embarazo, sino también a la fertilidad. Porque a las mujeres nadie nos enseña, lo sabemos medio por sentido común, ¿cierto? Pero tampoco es que se habla de menopausia en este país ni mucho. Pero no se nos enseña que la tasa de efectividad para poder ser madre va reduciéndose y los riesgos del embarazo van aumentando también, que es información que es necesaria para poder tomar decisiones reproductivas informadas y, en definitiva, libres. Yo sé, ministra, que es multifactorial, ¿no? Todo lo que hablábamos respecto de, por ejemplo, la reducción del embarazo adolescente o el retardo de las maternidades o paternidades por proyectos profesionales, proyectos académicos, desarrollo personal. Pero convengamos que la gente en gran medida en Chile siente que el Estado no promueve incentivos para una planificación familiar. Es decir, acá en buen chileno es sálvate solo. Eres papá y esto es una carga económica y es una suerte como de salto al vacío cuando uno revisa experiencias de otros países donde hay un Estado que te protege y te provee de herramientas de todo tipo para que sea una maternidad mucho más y una paternidad mucho más protegida, ¿no? Mucho más cuidada. Yo diría que es una sensación general, no solo respecto al Estado, respecto a la sociedad en general. Es decir, la encuesta Bicentenarius lo que muestra es que en 10 años se duplicó la cantidad de personas que dicen no se apoya a la maternidad, y ese no se apoya es general. Ahora, Chile tiene uno de los postnatales más largos del mundo. El postnatal de 6 meses es uno de los más largos del mundo. No todos los países tienen postnatal de 6 meses. Por supuesto, hay países como los países nórdicos que tienen permisos mucho más largos. Pero si uno mira el conjunto de los países y países de ingreso medio, como el nuestro, tenemos uno de los postnatales, y hay que recordar que ese postnatal es subsidiado fuertemente por el Estado. De hecho, el 75% aproximadamente del gasto fiscal que se va para el subsidio postnatal se va al tramo de mujeres de mayores ingresos, porque las mujeres populares no tienen contrato, por lo tanto no son sujetas de subsidio postnatal, no tienen ningún apoyo. Entonces ahí yo matizaría, depende mucho de dónde estás, que es uno de los problemas que tenemos en Chile y que nuestro gobierno ha intentado ir avanzando, que tiene que ver con la seguridad social. Porque precisamente cuando uno habla de esa red que te apoya, ¿qué es esa red que te apoya? Eso es, por definición, la seguridad social. Y la seguridad social tiene distintos componentes y, como lo hemos visto en el caso de la reforma de pensiones, es tripartita en la mayoría de los casos. Y eso me lleva al tercer punto. Entonces tenemos reducción de la maternidad adolescente, un ingreso mayoritario a la educación superior y al trabajo. Y el tercer punto, que es que hay gente que no quiere tener hijos. Y eso ha aumentado mucho también. Y como decía, son hombres y mujeres y que no quieren tener hijos y no ven en eso un proyecto de vida. ¿Cómo respondemos a esto? A mí me resulta ofensivo que se aborde solamente a partir de la tasa de reemplazo. Porque creo que la decisión de tener hijos tiene mucho más no tiene que ver con cuántos cotizantes se aportan. Es una decisión vital de proyecto de vida que es muy profunda. Entonces, como ejecutivo, como gobierno, creemos que esto es una decisión que tiene que abordarse primero mejorando las condiciones materiales de las familias. Y eso tiene que ver con el sueldo mínimo, pero también, por ejemplo, con las 40 horas. Porque uno se puede preguntar legítimamente, ¿cuándo voy a ver a mis hijos? Yo fui, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene un programa precioso que hemos ampliado mucho, que es el 4-7. Yo fui monitora del 4-7 cuando recién había salido de la universidad, y el nombre del programa no tiene mucha ciencia, es 4-7. Es decir, hacemos actividades para los niños complementando con cuidados esa brecha que existe entre el horario escolar y el horario laboral. Y la verdad es que muchas veces las mamás ni siquiera llegan a las 7, ni las familias. Entonces, mejorar las condiciones materiales, no hacer campañas pro natalidad, que puede ser,
también. Pero mejorar las condiciones materiales de las familias es esencial, porque hay un cálculo de bienestar posible que yo le puedo entregar a mi hijo. Uno segundo que creemos que es relevante es la corresponsabilidad, y ahí hablamos no solo de corresponsabilidad familiar, o sea, de género, porque si algo ha demostrado la ley Papito Corazón, es que hay muchas familias que en verdad, si yo le digo, yo ministra de la mujer, o yo Estado, le digo, ¿sabe qué? Repártase mejor las tareas en la casa. No le estoy diciendo nada, porque no tiene con quién compartirla. Entonces la corresponsabilidad social es una necesidad, y en eso están invitadas también las empresas, por ejemplo, a través de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, que permite la jornada híbrida, por ejemplo, en las tareas que puedan tener ese cumplimiento, que por ejemplo le da prioridad a los padres. Aprovecho para pasar el dato porque se están aproximando las vacaciones de invierno, pero la Ley de Conciliación desde hace 2 años le entrega prelación a quienes tenemos hijos en edad escolar, para que nos tomemos las vacaciones, el feriado legal, en las vacaciones del calendario escolar oficial. Porque eso es algo que también no se habla, que es la conflictividad por ser padres al interior de, no por el jefe, sino dentro del mismo círculo laboral. Hay una poca tolerancia a las tareas inherentes de la maternidad y la paternidad, que por ejemplo, los niños pequeños provocan que uno llegue tarde. ¿Por qué? Porque no tienen autonomía, hay cosas que no pueden hacer, y pasan cosas con los niños. Un niño a veces no tiene control de esfínter todavía, pasan cosas en la mañana, ¿cierto? A veces la profesora quiere hablar, no puedes no hacerlo, y por lo tanto cuando uno dice no, voy tarde, tuve que hablar con la profe, y no tu jefe, sino todo tu equipo, hace, ya, la mamita, el papito. ¿Qué significa eso? ¿Qué mensaje estamos dando con eso? Por eso, por ejemplo, mejores condiciones para las familias. La ley de 40 horas incluye también la banda horaria flexible, para que podamos o retrasar en 1 hora el ingreso o adelantar en 1 hora la salida, si somos cuidadores de menores de 12 años. Y tercero, perdón que hablar, pero estos son problemas complejos. Entonces, mejorar las condiciones de las familias en términos materiales. En segundo lugar, cultura de corresponsabilidad y normas que permitan la corresponsabilidad. Y tercero, que yo creo que es fundamental, que es respetar los proyectos vitales. Acá no se puede aumentar la tasa de natalidad a coscorrones. Hay que respetar los proyectos de vida de las personas, y eso incluye, por ejemplo, que recientemente en FONASA hemos incluido el examen de reserva ovárica. ¿Qué será eso? Se pregunta. Sí, yo tampoco sabía, pero es el examen que nos permite detectar cuánta edad fértil nos queda a las mujeres, porque eso sí, está más o menos predeterminado. Puede alargarse con tratamientos, pero está más o menos determinado, ¿ya? Por ejemplo, y eso ya está activado ya. Ya tiene cobertura FONASA. O en segundo lugar, la discusión que empezamos el día miércoles, que es la de Salacuna. ¿Por qué? Y esa mezcla, las tres que estaba mencionando. Vamos a hablar del proyecto de Salacuna Universal, que es fundamental, ¿no? Pero antes, para cerrar este episodio respecto del gran tema de la baja tasa de natalidad en nuestro país, ¿qué opina del proyecto del candidato José Antonio Kast de un bono de 1 millón para la madre, otro 1 millón para el recién nacido? Y además, bueno, son varios puntos, ¿no? Pero eso es lo que más ha llamado la atención. Incluye también en su propuesta de gobierno Salacuna Universal. Pero insisto, ¿qué opina de este bono de dinero directo, líquido para la madre y el recién nacido? ¿Qué mirada tiene usted de aquello? A ver, primero no necesitamos esperar un nuevo gobierno. He visto que todos los candidatos incluyen Salacuna Universal en sus proyectos. Les quiero recordar que eso ya está en el Senado y por lo tanto no necesitan hacer esperar a las madres del país ni a quienes están esperando a poder ser padre y madre, sino que lo que pueden hacer es usar su liderazgo para que este debate se destrabe. Ya logramos aprobar el primer proyecto de ley que incluía esta agenda, que es el de modernización parvularia, porque la mayoría de la atención parvularia en nuestro país está en el sistema público y lo hemos modernizado con esta ley que ya se logró aprobar en 1 año, y ahora está el segundo debate pendiente. Respecto al segundo, bueno, la norma de presidencia, yo voy a intentar no referirme a propuestas en específico, pero ¿qué es lo que nos muestra ¿Pero le parece una buena idea? La verdad es que lo que nos muestra la experiencia comparada es que bonos, si solo son bonos, de
desaparece su efecto tan pronto como se pone en discusión la existencia del bono. Se lo planteo porque algunos han tildado esta idea de populista, digamos. Bueno, la verdad es que yo no sé si saben a cuánto está el pañal, pero tomando como un pañal de valor promedio, Baby Sec, ¿ya? Uno que está en la media de los precios, 1 millón alcanza para los primeros 9 meses. Si soy una mamá ahorradora o papá ahorrador y voy a comprar al mayorista además. Pero alcanza para unos primeros meses, ¿ya? El impacto económico, tal como decía, citando el estudio de Dante Contreras, el impacto económico del primer hijo es bastante más que eso. Y por lo tanto, es fácil proponer, efectivo, pero la verdad es que la decisión de tener un hijo acompaña para toda la vida. Y por lo tanto yo no entiendo cómo se propone un bono de 1 año, pero luego se vota en contra, porque se votó en contra de esto, de reconocer con un complemento al bono por hijo en cotizaciones para las madres. ¿Por qué? Porque el impacto en las cotizaciones de los hijos, para las mujeres, estoy hablando de la reforma de pensiones, es por lo menos de 3 años. Y en el Ejecutivo proponíamos que en el Seguro Social, que terminó reducido a mucho, se incluyeran al menos 24 meses de cotizaciones en base al sueldo promedio para las madres, para reconocer ese trabajo. ¿Por qué? Porque eso va a tener efecto después en tu jubilación. Entonces, claro, puedo proponer un bono, pero necesitamos bastantes más medidas que miren el largo plazo, y al menos en lo que hemos visto, estuvieron en contra de las 40 horas, estuvieron en contra de reconocer la maternidad complementando las cotizaciones en el Seguro Social. Vamos a ver ahora cómo va con Sala Cuna, pero al menos el de modernización parvularia, que era el primer componente de la agenda de Sala Cuna, republicano estuvo en contra y nos mandó a tercer trámite. Entonces, Ministra, hablemos del proyecto de Sala Cuna. Uh-huh. Y hay un punto que me llama la atención, y es que se busca quitar la restricción de ese mínimo de 20 trabajadoras para acceder a este derecho que contempla la regulación actual, avanzando en el gran ítem de corresponsabilidad. Hablemos de ese y los otros puntos respecto de la importancia, ¿no?, de este proyecto. Bueno, este proyecto para nosotras es fundamental, y quiero decir que de acuerdo a distintos estudios de la OIT, de la OCDE, y no estoy mirando en menos la agenda de mis colegas, porque creo que el proyecto de permisos sectoriales es importante, el proyecto que facilita la inversión es importante, pero en impacto neto, en productividad, no hay ningún proyecto actualmente en discusión que tenga tanto impacto en el crecimiento económico y en la productividad como el proyecto de Sala Cuna. ¿Por qué? Porque aumentar 1 punto la inserción laboral formal de las mujeres tiene un impacto, de acuerdo a la OIT, de 0,4% aumento del Producto Interno Bruto. Solo 1 punto aumento en la inserción laboral femenina. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Evidentemente es compartir el derecho a Sala Cuna entre padres y madres. Los padres no tienen derecho a Sala Cuna en nuestro país, y si queremos que los padres se involucren, como yo decía, en las tareas de la crianza y del cuidado, es importante también que la ley no se los impida y les reconozca también los derechos asociados a tener un hijo y a la protección laboral de la maternidad y la paternidad. Trabajadores dependientes del sector privado, trabajadores independientes, sí, e incluso se extiende a trabajadoras de casa particular. Así es, que actualmente no tienen esta posibilidad. ¿Por qué se puede dar esa posibilidad? Porque estamos proponiendo algo que nuestro país ya hizo, que ya lo hizo con la ley Sana. Actualmente todas las personas que somos trabajadores y trabajadoras formales, es decir, que cotizamos, seamos independientes, honorario, contrato indefinido, todos y todas cotizamos un 0,03% de nuestro sueldo al Fondo Sana. Hombres y mujeres, los que son padres y los que no. Eso es digamos que la ley Sana fue con responsabilidad social antes de que se hablara de ese término. ¿Por qué? Porque todos cotizamos ese 0,03 que se va a un Fondo Sana. El Fondo Sana, ¿qué permite? Permite pagar las licencias de cuidado de menores con enfermedad grave. Y de hecho ha sido tan exitoso ese fondo en su rendimiento financiero que permitió que hace 2 años se duplicaran los días de licencia, porque generó espacios de holgura. ¿Ya? Entonces no estamos proponiendo algo que como país no hayamos hecho. Entonces, padres y madres con derecho a Sala Cuna, ¿cómo financiamos eso? Hemos propuesto un 0,2% de cotización de cargo al empleador. El proyecto del presidente Piñera proponía un 0,1%.
La verdad es que con un 0,1 nos da. ¿Para qué? Para tener salas cuna de calidad. Porque la sala cuna no es cuna y ladrillo y techo. Hay una estimulación, hay una calidad incluso sanitaria, pero también educativa que debe resguardarse. Entonces estamos proponiendo que todos y todas, seamos padres o no, coticemos a ese 0,2% en una medida de corresponsabilidad, pero esto es fundamental, incorporar a los padres y eliminar que esto se asocie solo a las mujeres y que todos aportemos. También es una forma de desanclar el costo de la natalidad de la tasa de contratación de las mujeres, que es lo que se conoce en las escuelas de administración como el dilema de la trabajadora 19. Tengo 19 trabajadoras, no contrato a la 20, porque voy a tener que empezar a pagarse a la cuna. ¿Qué quiere decir eso? Es uno de los principales fundamentos de la baja contratación de las mujeres. La baja contratación hace que cuando hay movimientos económicos fuertes, como lo fue la pandemia, ¿quiénes son las primeras en ser despedidas? Las mujeres. Porque no están contratadas. Y tuvimos un retroceso de 10 años en la inserción laboral. Pero también impacta en la brecha salarial. De acuerdo a un estudio de la OCDE, una parte importante de nuestra brecha salarial no es maldad ni discriminación pura. Es un costo económico racional que hace la empresa de su administración porque ve que le van a subir los costos si son las mujeres. Entonces, esto es algo justo para las familias, es algo justo para las mujeres, pero también es algo que puede impulsar tremendamente nuestra economía. Ministra, le quiero agradecer esta conversación justo antes de celebrar a nuestras madres mañana y pasado. Una conversación fundamental, necesaria con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Muchas gracias por visitarnos hoy en Cuatro Cabezas. Muchas gracias a ustedes. Información con perspectiva.